Buenos días, gracias por estar acá, por acompañarnos en este Congreso de Gasnova, al doctor Alejandro Martínez, como siempre por la invitación, a ustedes por estar acá y a los dos conferencistas. Quería señalar solamente que cuando estaba diciendo el ministro que es todavía peor depender de las importaciones, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol asentía de manera categórica, cosa que me parece muy positiva. Quería empezar a... Muy bien, me parece. Hay que mandarle esta conferencia del doctor Amílcar y del profesor Dojalta al presidente Petro, doctor García Realpe, senador. Pero yo quería comenzar hablando, doctor Amílcar, de sus columnas recientes en El Heraldo y en otros medios de difusión nacional. Usted ha manifestado una cierta preocupación por cuenta precisamente de que en Colombia estamos en camino de perder la autosuficiencia energética. Es verdad que hay unas importaciones desde hace tiempo, eso no es una cosa reciente ni nueva, pero con las cifras que usted conoce, algunas de las cuales dio en la presentación y con otras que tiene usted en sus columnas y en su libro, felicidades por cierto por la publicación del libro de la historia del gas en Colombia, yo le quería preguntar qué tan preocupado está con esos elementos. Bueno, preocupados estamos porque Colombia en los últimos 45 años ha sido autosuficiente en materia de gas natural. Pero claro, nos falta quien le salga el paso a uno y le diga eso que usted está diciendo no es verdad, porque desde el año 2016 en Colombia hemos estado exportando gas natural. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre lo que ha venido dándose y lo que se prevé ocurrirá a partir del año entrante? Muy seguramente en los próximos 2 años, sí o sí, Colombia tendrá que importar gas natural. La diferencia es que en su momento se instaló una planta regasificadora que a mi paso por el ministerio hice posible que se instalara cuando estábamos de cara a la inminencia de un fenómeno del Niño, y esa planta se instaló en noviembre del 2016. Y desde entonces Colombia coyunturalmente, cuando lo ha requerido, ha importado gas, sobre todo para suplir las necesidades de la generación térmica. Concretamente, en el Niño que acabó de pasar, el 70% del gas que consumieron las térmicas fue gas importado. ¿Qué es lo nuevo ahora? Es que, a diferencia de lo que tenemos hoy, en donde las importaciones y la planta regasificadora nos han servido de respaldo para garantizar que el país no se apagara, a partir del año entrante, el déficit que vamos a tener no es coyuntural, sino estructural, porque la producción nacional de gas no va a ser suficiente para suplir las necesidades esenciales, como es el consumo doméstico, el consumo del gas vehicular, el de la industria y mucho menos el de la generación. Esa es la diferencia y es el motivo de la preocupación. Profesor Dujalt, usted mencionaba en su presentación algunos incentivos en materia tributaria del gobierno de los Estados Unidos para renovables. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo de otro país que esté implementando cosas parecidas y que nosotros, por ejemplo, en Colombia también pudiéramos implementar para que las renovables estén todavía más presentes de lo que ya están y obviamente concretamente con el gas? Sí, se me ocurre que en Europa están también preocupados por lo que todos los incentivos que está instrumentando Estados Unidos. Entonces ha habido una respuesta por parte de Europa, y en América Latina creo que obviamente va a ser muy difícil otorgar incentivos en la misma magnitud. Sin embargo, creo que hay políticas públicas que podrían complementar
estos apoyos para poder acelerar el despliegue de renovables, por ejemplo, en varios países. Incluso me atrevería a decir que hasta la voluntad política podría ser un incentivo. La voluntad política o del gobierno en turno de poder acelerar la transición energética o considerar algunas de las opciones que pueden aplicar para determinado país, ¿no? Y en el caso de México, por ejemplo, el tema del gas natural es muy importante también, porque México importa la gran mayoría de lo que consume, no solamente para la generación de energía eléctrica, pero también para el resto de la economía. Y en México, pues lo que se ha seguido es una política en la cual se ha mantenido a raya el desarrollo de las renovables. Entonces hay contextos en los cuales, como decía, la voluntad política también puede ser un incentivo, pero bueno, sí, y los números en Estados Unidos son impresionantes, ¿no? Entonces yo creo que nuestros países tienen que tener eso en el radar. Sí, me llamaba la atención que decía el ministro que hay en los últimos años otra vez un incremento del uso del carbón, y creo que le oí en una presentación previa que tuvimos para tratar de organizar algunas preguntas para este conversatorio que estamos teniendo, le oí un dato que me pareció muy interesante y que me gustaría que lo repitiera, y es que es cierto que en China están invirtiendo mucho en energías renovables, mucho más que en cualquier otra parte, pero que buena parte, digamos, de los autos eléctricos en China, si uno va a cualquier ciudad en China es impresionante, casi todo es eléctrico, los componentes fundamentales de esos autos eléctricos dependen del carbón, según entendí. Pues de los hidrocarburos en general. Pero además, sí, por favor. Mi tercio, pero además, con todo y que reconocerle el mérito a China, que es el país que hoy está invirtiendo más en renovables, que hoy está haciendo más por la transición energética y por la descarbonización, pero es de tal magnitud la necesidad de energía de su economía, por lo gigantesco que es, que el año pasado, no más el año pasado, se instalaron en China 48 gigavatios de expansión de su capacidad de energía, toda a carbón. ¿Cuánto carbón no va a requerir China para poner en marcha esas 48 gigas? Y recuerden que yo les hablaba ahora, toda la capacidad instalada de Colombia son 20 gigas. Y aquí estamos hablando que en un solo año China expandió su capacidad de generación en 48 gigas, más de 2 veces que la capacidad instalada de Colombia a carbón. Profesor, usted me parece que con la cifra del carbón usted tiene una... No, sí, yo coincido, porque precisamente al tiempo que China está acelerando la transición energética en varios sectores, está consumiendo carbón como si no hubiera mañana. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que esos automóviles eléctricos que uno utiliza en China estén utilizando energía a base de carbón o energía eléctrica a base de carbón? Entonces es algo irónico, pero es la realidad que vive China, ¿no? No se neutraliza la carbonización, sino que se neutraliza el efecto de la transición. Sí. Hay un no sé qué tan sustentado está ya en los números, ministro, usted pues es el experto, pero hay quienes creen que, hablando de cosas que pueden ser paradójicas, el modelo de transición energética que tiene el gobierno, lo que puede terminar resultando es en una reactivación precisamente de lo que al presidente no le gusta, por ejemplo el carbón. ¿Usted cree que eso es probable? Que terminemos, como usted dice que es un daño estructural, lo que tenemos, o una falta estructural, que terminemos con el paso del tiempo haciendo exactamente lo opuesto a lo que el presidente quiere? Bueno, antes de que eso suceda, quiero mostrar lo que está sucediendo. Ajá. Y es que ese déficit que hemos tenido, concretamente en coyunturas como la de el fenómeno del Niño, en materia de gas natural, nos obligó a importar ese gas, ya lo dije. ¿Y de dónde hemos importado ese gas? Desde los Estados Unidos. ¿Y cómo está produciendo Estados Unidos ese gas? Utilizando la técnica del fracking, que aquí en Colombia, por quinta vez,
se acaba de presentar el proyecto para prohibir el uso del fracking en Colombia. Y el gas que importaremos el año entrante y el siguiente, el mercado natural nuestro para importarlo será de Estados Unidos. Y fíjense las paradojas para que en esto de la transición y del medio ambiente, esto no es de blanco o negro. Obama, que nadie niega que Obama fue quien lideró el Acuerdo de París y que promovió en Estados Unidos la diversificación energética, le dio paso a la utilización de la técnica del fracking. Y gracias a la técnica del fracking, Estados Unidos se convirtió, como lo dijo Obama, en la Arabia Saudita del gas natural. Estaban construyendo un gasoducto inmenso para importar gas, pues ese gasoducto es el que están utilizando para exportarlo. Y gracias también al fracking, Estados Unidos se convirtió en el principal productor a nivel mundial de petróleo, después que a raíz de la guerra de Yom Kippur y la crisis energética que se precipitó, el Congreso Federal aprobó una ley que prohibía que se exportara petróleo extraído de los Estados Unidos. Pues esa veda también se levantó y Estados Unidos puede estar exportando en este momento entre 3 y 3,5 millones de barriles de crudo al resto del mundo. Y ese fracking… Y concluyo con esto. Sí, sí, señor. Si ustedes miran las cifras, se encontrará con un hecho sorpresivo. Y es que en los últimos 10 o 12 años, el país que ha reducido más sus emisiones de gases de efecto invernadero son los Estados Unidos, gracias al gas. Porque el gas, que antes del fracking costaba $12 el millón de BTU, bajó hasta 3,50. ¿Usted qué hizo Obama? Reempláceme el carbón, que es más caro y más contaminante, por gas barato. Y precisamente la sustitución del carbón por el gas, y ahí es donde está el mérito del GLP y del gas natural, que aunque son fósiles y aunque son contaminantes, lo son menos que el petróleo y sus derivados. Profesor, profesor Dujaldre, una de las cosas que menciona el ministro tiene que ver efectivamente con proyectos de ley repetidos para prohibir el fracking en Colombia. Fracking que puede tener para Colombia la ventaja de tener gas. En Estados Unidos, por ejemplo, los acuerdos que tiene Ecopetrol con algunas compañías han salvado el año para Ecopetrol con unas cifras que en ese sentido son buenas. Si a usted le preguntaran qué tan buena idea es prohibir el fracking en el contexto colombiano, ¿usted qué diría? No estoy muy familiarizado con el contexto colombiano, pero soy creyente del poder de la innovación. Entonces creo que la innovación puede hacer que el fracking sea más amigable con el medio ambiente. Y aquí hay algo irónico también que ocurre en México, porque también ha habido una prohibición para hacer fracking en el país, ¿no? Y a raíz de toda la política energética del presente gobierno, y no solamente el presente gobierno, de gobiernos anteriores, pues hoy México es un país que importa la gran mayoría del gas natural que necesita, ¿no? Y bueno, irónico porque tenemos una prohibición, no se produce gas natural vía fracking en México, pero tendimos durante la década pasada miles de kilómetros de gasoductos orientados hacia Texas para poder traernos ese gas barato, abundante para nuestra industria y las plantas de generación de energía eléctrica. Y otra cosa irónica también que ocurre en México, o que va a ocurrir en México, es de que no se produce lo suficiente, pero está muy cerca de convertirse en un exportador de gas natural licuado, del Tejano. Entonces, México va a tomar el gas natural licuado, el gas natural de Texas, lo va a licuar en las costas del Pacífico Norte para enviarlo a Asia. Mientras tanto, nosotros cerramos caminos de exportación de carbón, pero será para otra conversación. Le quería preguntar, ministro, que a propósito de lo que usted estaba diciendo al final, de las ventajas que tiene en términos ambientales el gas, ¿qué haría usted para incentivar el uso del GLP
y su abastecimiento, si volviera, por ejemplo, al Ministerio de Minas y Energía? ¿Qué sería lo primero que haría? Bueno, primero hablo de lo primero que hice. Bien, está bien. De la mano del senador Guillermo García, me visitó a mi despacho y me planteó su inquietud del por qué no incentivar el consumo del GLP, especialmente en zonas rurales del sur del país, y fue así como se inició el plan piloto con incentivos por parte del gobierno para que de esa manera se pudiera suplir el consumo de leña y de carbón vegetal. Y ojo, esto cobra más importancia hoy, Alejandro, si tenemos en cuenta que el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia provienen de cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería, pero sobre todo por la deforestación. Y el consumo de leña y de carbón vegetal da lugar a la deforestación. Se causa un doble daño cuando se deforesta, porque es bien sabido que la flora, es bien sabido que los árboles tienen una propiedad inversa a la nuestra. Nosotros inhalamos oxígeno y liberamos CO2. Los árboles, a través de las estomas que están en las hojas, captura CO2 y libera oxígeno. De manera que cuando se deforesta, se causa un doble daño, porque ese árbol deja de absorber, deja de capturar CO2 y liberar oxígeno, y además cuando se quema, se genera todavía más emisiones, aparte de los daños en salud. Si se hacen bien las cuentas, le cuesta más al gobierno atender las enfermedades asociadas al uso de carbón y leña vegetal, le cuesta mucho más de lo que le puede costar al gobierno el subsidio al gas propano o GLP para sustituir el consumo de la leña y del carbón vegetal en Colombia. De manera que ahí tiene y va a tener todavía más con este déficit que vamos a tener de gas natural. El GLP tiene allí una enorme ventana de oportunidad. Sobre subsidios, es decir, que no solamente hay que mantenerlos, sino si se puede ampliarlos. Ampliar la cobertura y pasar de que esto siga siendo un programa piloto, como todavía sigue siéndolo, a que se expanda en el resto del país, porque es la única forma en muchos lugares del país de sacar de esa pobreza energética multidimensional de la cual yo hablaba anteriormente. Además, el GLP en muchas partes puede suplir el consumo de diésel para la generación de energía, en donde, de acuerdo con cifras que yo tuve acceso a ellas, me escandalizaba saber que cuesta más el transporte de ese combustible líquido derivado del petróleo que lo que cuesta el combustible mismo. Y además es subsidiado, ¿no?, ese combustible. Ministro, si usted hubiera estado en el gobierno y le preguntan por el proyecto de Ecopetrol con Crown Rock en los Estados Unidos, que finalmente no se va a llevar a cabo, ¿usted cómo hubiera votado? Bueno, yo estuve en la Junta de Ecopetrol como 4 periodos, primero como representante de los departamentos productores y luego tuve asiento allí como ministro, y yo votaría como votó la Junta Directiva de Ecopetrol. O sea, 7-2 por el sí. Bien, perfecto. Profesor Dujalt, ¿qué están haciendo los países en general que ven cómo se va reemplazando los países productores de hidrocarburos? Quiero decir que se está reemplazando algunos de esos combustibles fósiles para suplir el hueco fiscal que eso deja. Pues creo que
no hay país que esté intentando reducir la producción de hidrocarburos, ¿no? O sea, vía naturalmente, por ejemplo, México sí lo está haciendo, ¿no? Pero en el caso de México, la empresa petrolera llegó a proveer hasta 38, 40%, creo que en el 2008, 2007, de los ingresos públicos. Y eso ya no, esa realidad ya quedó en el pasado, ¿no? Ahora lo que ha hecho el gobierno mexicano, en este caso en particular, es ser más eficiente a la hora de cobrar los impuestos, ¿no? A los grandes contribuyentes, a las grandes empresas, etcétera. No precisamente aumentando los impuestos, pero sí procurando no condonar impuestos a las empresas, ¿no? Entonces, ese es el caso mexicano, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay países en los cuales la producción de petróleo y de gas natural continúa siendo importante. Yo no veo, por ejemplo, a Estados Unidos diciendo vamos a tratar de reducir la producción de petróleo para poder, ¿cómo se llama?, darle espacio a energías limpias. Y muchos países yo creo que tienen la misma lógica, ¿no? Arabia Saudita. O sea, y un tema aquí bien interesante es lo que está precisamente haciendo Arabia Saudita, pero no en cuanto al hueco fiscal, sino la demanda de petróleo, ¿no? Se anticipa que la demanda de petróleo caiga o se modere en las siguientes décadas. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está asegurando la demanda para su propio petróleo, ¿no? Yendo a China para construir, por ejemplo, complejos petroquímicos o refinerías petroquímicas, ¿no? Básicamente lo que quiere o lo que busca desarrollar Arabia Saudita es que los rendimientos petroquímicos en las refinerías sean mayores, ¿no? Y que una refinería se aleje de los combustibles para motor y se acerque más a la industria petroquímica, que es donde va a estar la demanda, o va a ser un principal driver de la demanda de crudo en los 2030, 2040, 2050. Sí, usted dice en las próximas décadas, hablando de la demanda de petróleo y de gas, esas próximas décadas, en el mejor de los escenarios, ¿puede ser cuánto tiempo? 2030, 2040, 2050, ya lo estamos viendo. En China, el principal driver de la demanda de crudo, o sea, el sector que más aumenta es por la demanda para la producción de petroquímicos. Ajá. Porque el país lo que quiere hacer es ser autosuficiente en petroquímicos y obviamente va a necesitar petróleo, ¿no? Y Arabia Saudita se está acercando no solamente para proveer petróleo, garantizar la demanda futura de su producción, sino también como socio financiero de las grandes refinerías y complejos petroquímicos que China está construyendo. Ministro, ¿usted tiene a la mano o sabe más o menos qué porcentaje de GLP le está dando y le va a dar en el semestre que viene y el próximo año Ecopetrol al país? Bueno, esa respuesta la tiene Alejandro y la tiene mi directo amigo Guillermo. Yo tengo una estadística de 58%, ¿puede ser? Validada. Validada. Pero yo quiero colgarme de la pregunta por favor anterior, y es lo siguiente. La COP26 aprobó un principio fundamental que me parece muy sensato, que el compromiso de la lucha contra el cambio climático y para ello la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es un compromiso global, es un compromiso solidario, pero diferencial. Porque no puede ser que sea la misma responsabilidad la que tienen los países que son los mayores responsables, valga la redundancia, de las emisiones, que un país como Colombia, que a lo sumo contribuye con el 0.5% de las emisiones globales. Con esto yo no quiero decir que Colombia caiga en el error de convertirse en lo que se suele llamar polizón climático, que consiste en que, como yo no contamino mucho, pues yo me cruzo de brazos y que sean otros los que hagan el esfuerzo. No, Colombia no puede incurrir en eso. Pero yo estuve buscando, cuando vi esa figura del polizón climático, cuál era el contrafómique de esa figura, y encontré la perfecta: el Atlas. Colombia no puede convertirse en el polizón climático, pero tampoco puede convertirse en el Atlas climático. Es decir, de echarse
el mundo al hombro y pensar que lo que nosotros hagamos en Colombia como contribución a la reducción de las emisiones, yo suelo decir coloquialmente, yo soy, antes que colombiano, soy caribe, que eso no le mueve la aguja. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en Colombia no le mueve la aguja que marca la descarbonización en el mundo. Y termino por decir lo siguiente. En la COP28, ¿qué fue el año pasado? ¿Qué fue lo que se decidió? Por consenso, alejarse de los combustibles fósiles. Pero en cambio, discúlpeme que tenga que hablar con nombre propio, nuestro presidente, Gustavo Petro, se apartó de ese consenso y en lugar de tomar distancia de los combustibles fósiles, le dio la espalda al firmar un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles. Y si ustedes consultan con el doctor Google, ¿qué dice ese tratado? Ahí lo que dice ese tratado es que no más exploración ni más producción de hidrocarburos. Es decir, que ya hemos ido más lejos de lo que desde el comienzo del gobierno se anunció, que fue descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación. Con este compromiso adquirido al firmar el tratado de no proliferación es apaga y vámonos. Coincidimos entonces en que Colombia no puede ponerse el planeta en las estrellas del universo tampoco. Estamos de acuerdo. Mi querido ministro. Perfecto. ¿Quería cerrar con algo, profesor Duhalde? Sí, no creo que sea buena idea que países como Colombia, México, reduzcan prematuramente el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, ¿no? Dadas las necesidades de financiamiento de desarrollo, los niveles de desigualdad, etcétera. Entonces, con eso quería terminar. Gracias a los dos conferencistas. Excúsame, por favor, ministro. Y yo también concluyo con 3 lecciones que nos deja la crisis energética que se desató en la Unión Europea y de la que todavía no han terminado de salir. La primera lección, la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Segundo, la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. Y la tercera, tan importante como la seguridad energética, es la soberanía energética. Gracias, ministro, a los dos, a ustedes también por estar acá y por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Este es un gran análisis el que nos han hecho. El reto es muy grande e importante. En Colgas, seguimos comprometidos con el desarrollo sostenible de Colombia. Es por esto que con visión de futuro, iniciamos la construcción de una moderna infraestructura de importación para asegurar el suministro de gas a partir de 2025. Buscando siempre soluciones estratégicas, le apostamos a garantizar la seguridad energética del país de la mano de empresas líderes en el sector, como Okeanos Terminals y Exa do Brasil, mitigando así los riesgos de desabastecimiento proyectados para los próximos años. Este proyecto creará una plataforma abierta para que todos los actores del sector energético encuentren soluciones conjuntas y así satisfacer la creciente demanda de GLP en el país. Gracias a los grandes volúmenes de importación de esta infraestructura y la contratación de buques de mayor tamaño, se asegurará un abastecimiento continuo, buscando garantizar el suministro a todo el gremio, con un acceso equitativo al producto y siendo más eficientes para beneficio de los distribuidores del país. Colgas,
soluciones para la vida. En Colgas, seguimos comprometidos con el desarrollo sostenible de Colombia. Es por A continuación, los invitamos a un receso para el café y a visitar nuestra muestra comercial. Regresamos en 20 minutos para continuar con nuestra agenda académica. Muchas gracias.